Bueno, nuevamente estamos aquí en cabina del periódico Cambio de Michoacán, Cambio en debate o debate en En el cambio, ¿no? debate. Y tenemos la grata presencia de Julio Moguel, quien es conocido por todos los michoacanos porque ha sido escritor, ha sido funcionario del gobierno del estado, ha sido colaborador del ingeniero Cárdenas, coordinó un libro a la señora Amalia Solórzano, una biografía de doña Amalia, y bueno, tiene experiencia, es agrónomo, bueno, es de todo, ¿no? Es decir, ha hecho de todo en esta viña del Señor. Y desde luego, pues, está con nosotros también Eduardo. Y si quisieras tú Bienvenido. iniciar algún... Sí, el tema que hemos sugerido para esta sesión es el de la irrupción de los jóvenes en la política que hemos presenciado en los últimos días. Hemos visto que han sido dos las características de las movilizaciones del último fin de semana y la que tuvo lugar ayer. Incluso se está convocando una más para el día de mañana. Y sugerimos al compañero Julio Moguel nos hablara un poco de cómo percibe él las características de esta nueva movilización que se está presentando en el país. ¿Se puede hablar de una primavera de México, como lo han hecho algunos periodistas? Yo creo que sí, sin duda ya esperábamos esta reacción juvenil, ¿no? Digo, lo esperábamos, no digo en los últimos días, lo esperábamos hacía años. Yo creo que tal y como se ha marcado por algunos analistas, hay una resurrección y afortunadamente de nuevo son los jóvenes los que marcan esa posibilidad. Yo creo que lo que muestra como posibilidad lo que se está movilizando, los jóvenes que se están movilizando, es una nueva fase, nueva etapa de la vida política de México. Están mostrando la posibilidad de marcar la nueva historia, una posible nueva historia, como lo hicieron los jóvenes en el 68, como lo hicieron los jóvenes en otros momentos importantes de la vida de México. Creo que el 68 es el más emblemático. Y realmente esperamos que sin 12 de octubre pudiéramos tener un impulso juvenil que mueva todo el tablero político nacional y permita recolocar piezas en un nuevo orden político en todos los niveles. Sí, efectivamente, los antecedentes más recientes que tenemos de la movilización estudiantil pues se refieren a 1968, sobre todo por la negra noche de Tlatelolco, ¿no? En donde, como todo mundo sabe, con excepción seguramente de muchos jóvenes, de cuántos murieron en esa barbarie cometida por el gobierno de Díaz Ordaz, siendo secretario de gobierno de él, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que finalmente llegó a ser presidente de la República. En estos días se habla mucho de que han sido manipulados, de que han sido movidos por alguna fuerza derecha, porque curiosamente el brote más importante que se da de esta situación pues es en las universidades, definitivamente universidades de muy buena calidad, pero universidades privadas en donde para estudiar en las mismas se requiere realmente un esfuerzo económico. Alguien se dice o comenta, sobre todo la gente que ha sido lastimada con las movilizaciones ciudadanas, de que este es un movimiento impulsado por la derecha para favorecer a la candidata del partido a la presidencia de la República. Tú, Julio, con esa experiencia que tienes, realmente, ¿cómo ves esta insurgencia, esta revolución estudiantil nueva que está apareciendo en México y que a mí me considero que va a ir en incremento, porque realmente lo que se requiere es la participación de los jóvenes, más en día cuando el 10% de la población mundial que está sin trabajo le corresponden a nuestro país? Sí, cuando hay una manipulación se nota, yo creo que es muy obvia, cualquiera la detecta, pero esto es una explosión, es muy difícil pensar que hay un núcleo eh, originario provocador que desencadena una circunstancia de este tipo. Es como suponer que una explosión social
A lo mejor tiene un detonante. Bueno, provocador sí hay, sí es, A lo mejor tiene un detonante. pero un provocador que no está en la esfera de los estudiantes, sino en otra parte A lo mejor que ha tiene, empobrecido claro. el país, ¿no? Esa es Pero a la lo mejor tiene un provocación fuerte. detonante, pero si fuera el caso de que hubiera un elemento manipulador, se diluye en lo que evidentemente, lo que quedó claro con evidencia en los siguientes días, que es un movimiento, que estalla y que se despliega en todos los niveles, o sea, ITAM, Ibero, UNAM, Tecnológico de Monterrey, y universidades y ¿no? grupos aislados en el país. Yo recuerdo haber leído en estos días en la prensa cómo hay movimientos Así es. espontáneos en Francia, en Bélgica, en Alemania, en diferentes países Así es. muy lejanos de México, ¿verdad? Pero que repercute en los estudiantes extranjeros que seguramente... Sí, en todo están caso, en 3 días ¿qué tienes en 3 días? Pues tienes un movimiento mágico, es un movimiento generalizado, un movimiento que cruza amplios sectores, de tal forma que cualquier idea o pretensión de que se trata de un movimiento que pudo haber tenido elementos externos, como se dijo en su momento por el desordacismo del 68, está totalmente fuera de lugar real y lógico, ni siquiera es posible pensarlo lógicamente. El segundo elemento interesante del asunto es muy importante para caracterizar el movimiento, es que la consigna detonante del movimiento estudiantil que se desarrolla en el Ibero está relacionado con Atenco. Y esto plantea un elemento muy interesante. No son los jóvenes los que, enojados, están pidiendo una reforma educativa que les permita a ellos mejorar su condición específica de estudiantes o su condición en el mercado laboral cuando salen de la escuela. Son jóvenes que están planteando el tema social, de Atenco, que es un tema que corresponde a una exigencia popular. Y por tanto, creo que el estallamiento juvenil da un sentido no sectorializado, no acotado, de lo que son las posibilidades de concientización y de movilización del desarrollo. Pero tú dices dos cosas. Uno, el elemento que focaliza en este momento la atención de los jóvenes en la Ibero frente al candidato presidencial del PRI es de alguna manera la reivindicación de la posición popular que representó Atenco frente a este gobierno del Estado de México. Pero también nos dices, es una rebelión que ya esperábamos desde hace años. ¿Cuáles serían los elementos que te hacían esperarlo o que a muchos hacían esperar un movimiento de este tipo hace años? Claro, tienes toda la razón. Yo creo que había indicadores mundiales. Básicamente la circunstancia europea y el conflicto de los indignados. Yo creo que el mundo, bueno, por supuesto, son 3 elementos. Los movimientos de transformación sudamericanos, que frente a la cual México se ha quedado muy rezagado. Ya esperábamos algo que se pareciera algo que se pareciera a lo que está pasando en Sudamérica, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia. La circunstancia europea, norteafricano-europea, y el movimiento de los indignados, ¿no? Todo el mundo marcaba ya una circunstancia que hacía que pudiéramos esperar que en México hubiera un elemento que aflorara bajo las mismas características, bajo una consigna, nada más bajo una consigna, o bajo una circunstancia objetiva, y es el hecho de que la gente pueda llegar a decir ya estamos hasta la madre. Es decir, que además no lo digo por ser grosero, es una consigna que se manejó, digamos, social. Ya estamos hasta la madre, es decir, no podemos seguir en el mismo camino. Es un cansancio, es decir, yo encuentro en la prensa muchos epítetos que van en contra del candidato del oficial, en el candidato del Partido de Revolución Institucional, pero años tras años ha sucedido eso. Sucedió en el 88, sucedió en el 2006, y todo estaba dormido. Es decir, hemos permitido esa situación y de repente los jóvenes tienen un levantamiento ahí por una actitud equivocada del candidato a la presidencia o como se dice, pues porque han estado infiltrados dentro impulsados para provocar un daño. Pues sí, se refiere que son las universidades privadas las que están iniciando este movimiento, ¿no? Es decir, y esas universidades privadas, con todo lo que se ha sabido del apoyo empresarial que le han dado al sistema,
pues dijera uno, bueno, pues están en contra de un candidato para apoyar a otro. Sí, pero lo que muestra justamente es que estos sectores que antes eran beneficiados por el sistema, llegan a un punto en donde simplemente entran en crisis. Yo creo que una situación de crisis significativa de un país es que los sectores medios y los sectores que antes eran amplios, que antes eran un colchón de reserva para el régimen, para el sostenimiento del régimen, se desactiva, se desarticula, entra en rebelión junto con los sectores populares y abren un boquete que los sectores pudientes no pueden parar. Oye, Eduardo, y ese, el movimiento que tuvo la Universidad Michoacana con relación a esto, ¿hay alguna diferencia? ¿Están ligados? ¿Puede haber una transformación de los estudiantes de la Universidad de Nicolaita a un seguimiento de ese ejemplo? ¿O cómo ves efectivamente? Bueno, eso esperamos, que en algún momento haya un empate entre la movilización estudiantil Nicolaita y la movilización nacional, pero es una buena pregunta que habrá que... Sí, porque digo, nosotros tenemos aquí un ejemplo que no es nada satisfactorio. Desde luego yo creo que la culpa no la tienen los estudiantes, sino el gobierno de los estudiantes, es decir, el gobierno las autoridades que están gobernando la casa de estudios, porque se les salió de control. Entonces no es una culpa indirecta de los mismos, ¿no? De la fogosidad, decía el presidente Allende, que no se concebía un joven revolucionario que no tuviera, que un joven que no fuera revolucionario era una contradicción, ¿no? En esos términos más o menos lo decía Salvador Allende. Y aquí vemos que tienen conatos de violencia, de desesperación, de movilización oculta por alguien, no sé, también tú que estás inmerso ahí en la Universidad Michoacana, ¿cómo ves esta situación? Bueno, en este momento no vemos que hay una sintonía entre dos fenómenos que aparecen distintos y un poco distantes, pero no se puede descartar, desde luego, que también de manera mucho más amplia que lo que hemos visto hoy se incorporen a universitarios michoacanos este tipo de movilizaciones que en principio son de rechazo frente a ciertas actitudes de los grandes poderes, tanto formales como informales, y también lo son en cierta manera de apoyo a alguna alternativa política, pero yo creo que eso está por ver. Yo quisiera aprovechar ahorita la presencia de Julio, que además, bueno, antes que otra cosa es economista, y que quisiera, a veces se nos olvida, pero que quisiera que nos dieras tu punto de vista. Hay factores estructurales, digamos, que están movilizando a los jóvenes. Hay un dato: 7 millones de jóvenes mexicanos no tienen acceso a la educación ni al empleo, ¿verdad? Poco despectivamente se les llama ninis, por tener una forma de identificarlos, pero quienes están hoy manifestando no son precisamente ellos, sino son un sector que sí tiene acceso a la educación, y esto lo asemeja más al 68 de alguna manera. ¿Cómo ves tú? ¿Qué factores de tipo estructural, qué factores de tipo social serían los que hoy se están presentando en esta movilización, que puede ser también solo muy coyuntural, pero que puede tener repercusiones de más largo alcance? Sí, aquí hay que ver, en efecto hay que incorporar el elemento macro. Si tú eres de los privilegiados, pero eres privilegiado en el marco de un país que está a la deriva, si tú tienes en el Titanic la mesa de honor en el salón de fiestas, no tienes absolutamente por qué no pelear en contra del hecho de que el Titanic se hunde. Y lo que creo que capta la inteligencia política en este país, incluyendo los jóvenes michoacanos, aunque no sé si actuaron bien o mal. No está muy claro ese ejemplo. A ver, no, por eso, pero lo que quiero decir es que aquí hay un elemento en el cual los jóvenes se rebelan porque están viendo que el Titanic se hunde. Y el Titanic es este país, y el neoliberalismo lleva a este país al desastre. Ha desindustrializado el país. Ha colocado al país en una situación extrema. Los pobres han crecido de manera brutal. Las oportunidades de empleo son oportunidades de empleo relativas.
todo se relativiza con respecto a la posibilidad de crecimiento y desarrollo del país. Tú tienes en comparación a un Brasil que hace 30 años era del mismo nivel de desarrollo que México, hoy es un país boyante, es un país que tiene posibilidades de desarrollo, que ha hecho crecer, sexta economía mundial ya, y que ha hecho crecer sectores pobres a sectores medios de manera brutal, ha creado una crisis de aeropuertos, porque como ahora los pobres pueden viajar en avión, ya no hay que reconstruir toda la infraestructura de la aeroportuaria del país. Son crisis al revés, son crisis explosivas de desarrollo, de posibilidades de crecimiento, de ver hacia adelante. ¿Qué pasa en este país? Se nulifica y tenemos el iceberg enfrente con el que ya chocamos y el barco se está hundiendo. ¿Qué hacen los jóvenes, los ninis, los jóvenes que tienen, por un lado los ninis, pero por otro lado los jóvenes que tienen posibilidades, dicen, yo no quiero estar en la mesa de honor de este barco que se está hundiendo y tenemos que ver qué hacemos? Eso creo. ¿Cuáles serían las similitudes y cuáles las diferencias con ese movimiento de hace ya, bueno, de los 68 ya son 44 años? Tú viviste directamente el movimiento del 68, seguramente como estudiante también, y tienes elementos para hacer similitudes y diferencias con lo que vemos hoy. Sí, yo estuve, por fortuna o por desgracia, no sé si, ¿cómo decirlo? ¿Fuera del país? Estuve en París, estuve en el 1968 de París. Estuviste en 68 sí, me tocó vivirlo, sí. Pero bueno, lo que me parece que es muy similar es que de una circunstancia aparentemente inocua, de una serie de circunstancias aparentemente fortuitas, ubicadas en hechos, se equivocó, se cometió un error, aparece una emergencia, aparece una vía por la cual emerge una explosión de rabia, de pelea, que incorpora y va incorporando, conforme va creciendo el movimiento, una serie de exigencias de perfil estructural, de cambio significativo y no de cambio específico, concreto, de tipo demanda de me cumples y yo me callo. Aquí hay un cruce entre los jóvenes, la inquietud de los jóvenes y la desinformación. Es decir, van y le pegan a Televisa. Van y le pegan a Televisa, y no solamente a Televisa, sino ya se amplían a otros periódicos del interior de la República, inclusive el día de ayer ante Milenio, es decir, vuelven a atacar a los medios que consideran que son tapadera de los grandes errores nacionales. Uh-huh. Entonces, aquí ya hay ese factor que está incidiendo en los problemas sociales del país. Pues a ellos, coincido contigo, ¿no? Pues ellos no quieren ser cabeza de un fenómeno degradatorio mayor, ¿no? Exactamente. Sí, apuntan además, fíjate nada más, o sea, ¿qué veo? Atenco, Televisa, encuestas. Milenio. No, pero las encuestas de la universidad. Impresionante. Van los jóvenes y te dicen, yo tengo 3 problemas, fíjate. Yo, estudiante del ITAM, tengo 3 problemas. La entrevista a un estudiante del ITAM es, encuestas, no les creo. Televisa, me friega la vida, ¿no? Me lastima. Me lastima. Y Atenco te da una posibilidad de construcción mental. Este joven no tiene los elementos formativos que le permite pensar cómo reestructurar este país y resolver la ingeniería para un desarrollo sustentable, progresivo, etc. Pero ya tiene los elementos que le permite abrir ese camino y pensar en esa posibilidad. Y en el caso particular de la Universidad Michoacana, que ha sido una universidad que tradicionalmente se ha caracterizado por movimientos revolucionarios, positivos, ¿por qué ahora no? Yo creo que sí, ¿por qué no? Digo, porque ahora sí. no están representando, no están haciendo ese movimiento. Pero estamos empezando. Lo que tenemos son 4 días de movilización que va a abrir y que está abriendo evidentemente un espacio, un terreno, una plataforma en la cual jóvenes como los de Michoacán se van a expresar y van a crecer. A direccionar ya su óptica política. Y sin duda, no, ni siquiera lo diría como una apuesta de un político que quiere, que tiene deseos, no. Sin duda, si este movimiento se sigue enfilando como está, en los próximos mes y medio van a crecer. Van a crecer a favor de lo que queremos, de este cambio. La reacción del gobierno, ¿cómo la ves? ¿Del gobierno federal? Del gobierno federal. Sí, porque él está jugando
un aspecto trascendente también, es decir, esto no está alejado de una intervención gubernamental. Bueno, en este momento las ayer leía yo no se han enderezado en contra leía del yo gobierno federal. Que habían detectado ahí un tipo con armamento ahí cerca de donde andaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, Sí. ¿qué significa eso con relación a una actitud del gobierno? No, pero No, eso tendrá que clarificarse, pero no necesariamente lo vinculamos con una respuesta del gobierno. No me refiero a la respuesta del gobierno, cuál será la actitud de un gobierno, cuál será la actitud de este gobierno con relación a estos acontecimientos. Bueno, en este momento, como la mayor parte de la movilización se ha dirigido en contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional, lo cual es un poco insólito, porque él es oposición en este momento. Pues el gobierno federal ha dejado correr las cosas sin mayor intervención, ¿no? y sin mucha posibilidad de intervenir, a mi juicio. Pero en la medida en que no le afecta tan directamente, pues esto lo está dejando correr. ¿Va a permitir, Pienso que sí. Hasta un cierto margen, Sí. mientras no le llegue el agua a los aparejos. Claro, ¿no? Porque la crítica juvenil pues va a ir también a cuestiones más de fondo. Hoy aparece como muy coyuntural frente al comportamiento de los medios y demás, pero la crítica se va a ir profundizando en contra de las grandes políticas que se han aplicado en el país, sin duda, en las últimas décadas, y que sin incluye duda. desde luego y las repercusiones, Julio, las repercusiones que va a tener en la campaña presidencial. Hasta este momento los bonos oficiales, digamos así, las encuestas favorecen a un candidato en detrimento de los otros. Acaba de haber unas votaciones, una simulación en la Universidad de Michoacán, en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre al respecto, y los datos que aparecen en las otras universidades públicas, cómo se ve el comportamiento de los jóvenes en ese sentido. Yo ya no les creo a las encuestas. Yo creo que lo que muestra este movimiento es que hay una crisis con respecto incluso a lo que significa el manejo de las encuestas. Hay un artículo que sale... ¿No crees en las encuestas o en los encuestadores? No creo hoy en las encuestas, en los encuestadores. En los encuestadores. Sí, no creo en las encuestas realmente existentes. Sí, no, las encuestas me parece que son elementos de medición que vale la pena usar, etcétera. Pero yo no creo más en las encuestas que se están aplicando ahora y que colocan hoy a Peña Nieto en la cabeza. Yo creo que Ackerman es un analista muy conocido, muy reconocido en un medio que no voy a decir nombre para no publicitar el medio. Ackerman acaba de hacer una valoración sobre el asunto de cómo una de las encuestadoras más prestigiadas, como es Mitofsky, tiene un error de aplicación sobre el 70% de aplicación. Sobre el 70% de aplicación. O sea, no cuenta el 70% de gente que rechaza la encuesta, y cuenta entonces y califica solo sobre el 30% que no rechaza la encuesta, convirtiendo ese 70% en el 100% de la encuesta. Bueno, si es así la cosa, entonces se te cae totalmente la posibilidad. Cuando tú ves que el 85% de los jóvenes de la UNAM vota por Andrés Manuel, tú dices, ¿a quién diablos le están aplicando la encuesta? ¿A quién diablos Mitofsky le está aplicando la encuesta? ¿Cuántos son los jóvenes de la UNAM? Son más de 300,000. Son más de 300,000 en nuestra época. Son 350, 400,000 jóvenes. No están permeando una sociedad amplísima en donde la encuestadora tiene que aparecer el resultado de alguna manera. No, Mitofsky viene y te dice que Andrés Manuel ha subido 3 puntos y que Peña Nieto más se mantiene. Y bajó un punto. Digo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Entonces, yo creo que parte de lo interesante de este asunto es que están desmontando grandes trampas. Yo me puedo imaginar, y lo digo aquí por primera vez, y lo voy a escribir pronto. Si tu elección, en términos de estrategia política, si tu elección como política de Estado depende de la manipulación de una encuesta, ¿qué encuestadora es capaz de aguantar un cañonazo? No de 80,000 pesos, como decía Obregón. 50,000. 80,000, 50,000, porque 80,000 son los kilómetros que recorrió. No un cañonazo de 50,000, sino X, no sé cuánto, o un cañonazo por un lado de 50,000 pesos
convertidos a los de ahora, más todo lo que puede implicar el miedo absoluto de que si es una política de Estado y la encuesta ya se convirtió en una política de Estado, ¿qué día los hace una pobre encuestadora que no tiene posibilidad de contraponer ese poder? ¿No? Entonces aquí se está desmontando algo que me parece interesante que lo analicemos con objetividad y sin demasiado apasionamiento, también para no ser contras, ¿no? Entraste ya al tema de las encuestas. En realidad esto estaba cuestionado desde hace mucho más tiempo. Si analizamos cómo se dio el proceso de las encuestas en el reciente proceso electoral de Michoacán en noviembre, pues ya habíamos visto una crisis muy grande de las encuestadoras. Sin embargo, no ha habido una crítica, una revisión, mucho menos una autocrítica por parte de estas empresas que dieron anticipadamente ciertos resultados y que en su gran mayoría ni siquiera se aproximaron al resultado real de las elecciones. Sin embargo, viene el proceso federal y nuevamente salen a la palestra a presentar resultados de supuestos o reales sondeos, pero pues con esos antecedentes, no solo uno, no solo el de Michoacán, sino el de varios estados en donde han fallado extraordinariamente los pronósticos emitidos a partir de estas encuestas o sondeos. Y bueno, sí están jugando un papel, como lo señalas en este momento, ¿no? Así es. El día de mañana va a haber una concentración que se siguen incrementando en el resto del país, en donde están llamando a través de las redes sociales, se están llamando a ese tipo de mítines, ¿no? Se cuenta pues actualmente con una herramienta muy importante que es la cibernética, y eso, las redes, y eso nos ha permitido conocer con más profundidad los movimientos en el momento de su aparición. Es decir, habrá alguna situación más fuerte todavía, es decir, provocará esta movilización una determinación de pararlas por otros métodos. Es decir, no estamos, hay que recordar que hace en marzo del año 2000 desaparecieron mágicamente a un candidato presidencial. Podrá llegarse el sistema 94, podrá llegarse a esa situación, y cuáles serían las consecuencias de un problema de esa naturaleza en estos momentos en el país. Yo espero que no lleguemos a ese punto, que no se llegue. Yo creo que en la circunstancia actual lo que ha ayudado mucho es la vitrina. Casos como el de Carmen Aristegui se cuidan por la vía de su presencia pública y de su manera de estar en un flujo, en un movimiento que es muy difícil manipular y muy difícil de detener por la vía represiva. Yo creo que el circuito que va de aquí al 1 de julio también está muy acotado a la credibilidad, y la credibilidad internacional con respecto al manejo de una elección para todo el sistema es muy importante. Entonces van a buscar la forma de acotar el asunto en lo más que puedan. Sin embargo, hay personajes todavía, hay personajes importantes en la esfera política que fueron actores claves o actores participantes en el suceso de 1994, y están viviendo, están vivitos y coleando, y no se ha castigado, no se ha sabido nada. Entonces no hay sí, puede ser, todo puede ser, pero yo no colocaría ahí, digamos, ningún miedo específico. Puede suceder cualquier cosa, pero eso no puede, como no se podía prever un día antes del asesinato de Colosio que fuera a ser asesinado. Pero yo sacaría un poco este tipo de elementos de las predicciones en este momento, porque uno se mueve sobre esos márgenes de lógica. Te pongo un caso: cuando estábamos en el equipo de campaña de Cuauhtémoc en el 2000, hubo una amenaza de muerte a Cuauhtémoc en su viaje a Chihuahua. Nos reunimos el equipo de campaña y discutimos, y el equipo de campaña decidió sin Cuauhtémoc que no fuera. Llegó Cuauhtémoc y Cuauhtémoc dijo: sí, qué bueno, gracias, con permiso, y se fue a Chihuahua. El razonamiento de Cuauhtémoc es: si me van a matar, me lo van a hacer en cualquier momento, y no hay ninguna posibilidad de defensa al respecto. Pero ¿cuál es la lógica sobre la cual calculaba Cuauhtémoc?
que su mejor defensa era estar en la palestra, estar en el momento y estar sin miedo a ello. Sobre esa misma lógica, guardando proporción de distancia, yo ubicaría la misma coyuntura. Yo no estaría esperando un acontecimiento de este tipo y creo que las cosas van a fluir y creo que, y espero que fluyan a favor del cambio democrático. A ver, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría, Julio, que nos hicieras un retrato hablado del rebelde hoy y de quien puede impulsar el cambio en el país. ¿Quién? Si te dijeran, tienes que describirnos a ese sujeto social que hoy puede impulsar un cambio en este orden de cosas en el país, ¿cómo lo describirías? Yo creo que se está creando una nueva modalidad de sujeto político, que es un sujeto político muy especial. Es un sujeto político que tiene asideros en liderazgos específicos, acaso brasileño con Lula, pero es un sujeto político que apuesta cada vez más a crear ciertos sujetos sin cara, ciertos núcleos que se movilizan a través de unas formas nuevas de dirección y de conducción, muy radical, digamos, en términos del formato, en el caso de los indignados, en donde se crean círculos de poder local que va sustentando, que se va alimentando de liderazgos reconocidos, pero que no está dependiendo como dependió en el pasado de esos liderazgos reconocidos, que marcan muy claramente la política mexicana, la circunstancia mexicana de estos estructuras y formas piramidales que dependían absolutamente de un solo personaje. El triunfo de Andrés Manuel el 1 de julio posible es un triunfo que no depende en lo que sigue del 1 de julio a que Andrés Manuel sea bueno o sea bueno. Depende de que este movimiento y otros movimientos en el país tengan la posibilidad de crear estas nuevas modalidades. Serán factor esencial los jóvenes. De liderazgo, definitivo, y es justamente la esperanza de que un triunfo de Andrés Manuel I tenga posibilidades, hoy depende de la emergencia juvenil. Eso es lo que me da a mí, no me da mucha emoción, solo emoción por ver a los jóvenes movilizados, sino me da emoción porque veo que están creando una perspectiva en la cual si triunfa Andrés Manuel, hay posibilidad de mantener una lógica social, constructiva, de nuevo tipo, que impida que de repente Andrés Manuel se convierta en un presidente tradicional, cacique nacional, un presidente único. Una reconstrucción del presidencialismo. Exactamente. Y creo que la vacuna de los jóvenes, la que nos están dando a todos, es una vacuna que va direccionada a que ninguna persona, ni siquiera Andrés Manuel, que es el bien intencionado, vaya a convertirse en un nuevo cacique nacional. Pues a mí me parece muy interesante esta situación. Lo hemos visto alrededor de esta última semana, esas explosiones de inconformidad que han salido increíblemente para muchos de nosotros escépticos, de las universidades privadas, de las gentes o de la gente que tiene un porvenir pues más o menos asegurado por las condiciones económicas en las que viven, y que son los que nos están dando una muestra de valentía, una muestra de defensa de los intereses nacionales en contra de una opresión y de una situación que hemos vivido ya durante muchos años y que desde luego ha empobrecido al país, ha generado millones de pobres, nos ha puesto en una situación de debilidad en relación al concierto de las naciones latinoamericanas. Ocupamos uno de los últimos lugares en América Latina, cuando antes México era el que se veía como el hermano mayor, el que podía auxiliar a América Latina, y hoy estamos atrasados, estamos con una deuda, yo diría una deuda con los países latinoamericanos, porque no ha habido una solidaridad de parte de México hacia esta zona de América que nos hermana. Eduardo, tus palabras últimas, ¿qué mensaje, qué opinión última? Las penúltimas. Penúltimas, bueno, sí. Pues que hay que seguir muy atentos a los acontecimientos que empiezan apenas a desplegarse frente a nuestros ojos en estos días, que sí constituyen un fenómeno nuevo, pero que seguramente durante lo que resta de la campaña y mucho más allá va a dar mucho que decir, porque los jóvenes han salido a la calle y que seguramente no van a regresar, pero ¿cómo lo ves? No van a regresar a sus aulas tan sencillamente. Tranquilamente. No, porque ya ganaron algo. Sí. Ya ganaron algo, ya sintieron que ganaron, ya se dio este disparador,
ya hay una variante, ya tiene una plataforma y creo que sí, pues podemos ser optimistas con que se van a construir en las próximas semanas. Pues a mí me ha parecido interesante esta charla. Para el auditorio que no nos pudo escuchar a través de la página de Cambio Michoacán, pues mañana habrá un resumen en las páginas del propio periódico. Muchísimas gracias, Julio. Pues Gracias. hasta en 8 días nos vemos, Eduardo, nuevamente. Muy por bien, aquí. y agradecer también a nuestro invitado Julio Moguel por esta entrevista tan interesante. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.